La distancia no existe. No es una metáfora, no es una simplificación poética. Es lo que los datos muestran cuando dejas de mirar la superficie y empiezas a leer lo que la ciencia cuántica lleva décadas repitiendo en laboratorios, que la mayoría nunca va a visitar. Te enseñaron que el espacio es un vacío enorme que separa las cosas, que para ir de un punto a otro necesitas cruzar todo lo que hay en medio, que el universo es grande, frío, y que tú estás atrapado en un solo lugar a la vez. Ese es el dogma. Y esta investigación lo desmonta pieza por pieza. Lo que voy a mostrarte no es ciencia ficción. Son 10 mecanismos que el universo ya utiliza, o que la ciencia ya verificó como matemáticamente coherentes, para mover información, identidad y estructura de un punto a otro, sin cruzar el espacio entre ellos. Algunos ya funcionan en laboratorios reales. Otros esperan una civilización con la ingeniería suficiente para activarlos. Pero el principio es el mismo en todos los casos. El espacio que ves entre dos puntos es una ilusión de percepción, no una barrera fundamental. El primer mecanismo es el más perturbador porque ya no es teórico. Sucede ahora mismo. En laboratorios de Caltech, Fermilab y estaciones terrestres en China, partículas cuánticas están siendo teletransportadas. No movidas, teletransportadas. El estado cuántico completo de una partícula, su momento, polarización, spin, desaparece en un punto y aparece instantáneamente en otro. La partícula original se destruye en el momento exacto de la medición. Una nueva partícula en el destino asume su identidad cuántica con precisión matemática absoluta. La original dejó de existir, la nueva es ella. En 2020, un equipo de Caltech y Fermilab demostró teletransportación cuántica sostenida a lo largo de 44 kilómetros de fibra óptica. No fue una simulación de mesa, fue infraestructura real, distancia real, con una fidelidad superior al 90%. Antes de eso, el satélite chino Misius ya había establecido el récord: teletransportación entre estaciones terrestres separadas por más de 1.200 kilómetros. La brecha entre teletransportar un fotón y teletransportar un cuerpo humano es inmensa. Pero el principio subyacente, el mecanismo que el universo usa para hacerlo posible, es exactamente el mismo en ambos casos. Ahora presta atención, porque lo que viene conecta dos ideas que durante décadas se trataron como fenómenos completamente separados. Y cuando las unes, la imagen del universo cambia de forma irreversible. En 2013, Juan Maldacena y Leonard Susskind propusieron algo que sacudió los cimientos de la comprensión teórica: la conjetura ER igual EPR. ER se refiere a los puentes de Einstein-Rosen, agujeros de gusano. EPR se refiere al entrelazamiento cuántico de Einstein, Podolsky y Rosen. Dos fenómenos que la comunidad científica había tratado como habitantes de mundos separados. Maldacena y Susskind dijeron: son lo mismo, dos manifestaciones de un solo mecanismo operando a escalas diferentes. Dos partículas entrelazadas en un laboratorio podrían estar conectadas por un agujero de gusano microscópico. Cada experimento exitoso de teletransportación cuántica que se ha realizado en el mundo sería, en esencia, la operación de un túnel en el tejido del espacio-tiempo a escala subatómica. No estamos solo estudiando una teoría. Podríamos estar manipulando agujeros de gusano microscópicos cada día en laboratorios cuánticos modernos, sin haberlo llamado por su nombre. Un agujero de gusano atravesable, un puente de Einstein-Rosen estable, necesita materia exótica con densidad de energía negativa para mantener su garganta abierta. El efecto Casimir ya demostró que la energía negativa existe en el mundo cuántico. La escala necesaria para mantener un túnel por el que pase un cuerpo humano es una barrera de ingeniería que hoy resulta inimaginable. Pero la barrera es de escala, no de principio. Piénsalo así. Toma una hoja de papel. Marca dos puntos en extremos opuestos. Para ir de uno a otro sobre la superficie, necesitas recorrer toda la distancia. Ahora dobla el papel hasta que los dos puntos se toquen. Eso es lo que el espacio-tiempo hace cuando hay suficiente masa deformándolo. La distancia entre los dos puntos no cambió. El camino sí. En 1994, el físico Miguel Alcubierre encontró una solución única a las ecuaciones de campo de Einstein. Una nave no se movería a través del espacio. El espacio se movería alrededor de ella. El espacio-tiempo frente a la nave se contrae. El espacio-tiempo detrás se expande. La nave permanece dentro de una burbuja plana de espacio-tiempo normal, surfeando a velocidades superlumínicas como un jinete sobre una ola.
Para los pasajeros dentro, no hay aceleración, no hay dilatación temporal. Para un observador externo, la nave cruza más rápido que la luz. La cantidad de energía negativa necesaria se calculó inicialmente como superior a la masa-energía de Júpiter. Refinamientos posteriores redujeron esa cifra sustancialmente, pero sigue siendo imposible con la tecnología actual. Hay un segundo problema, la causalidad. El frente de la burbuja se mueve más rápido que cualquier señal de control puede alcanzarlo. La nave está completamente aislada de su propio timón. Y la radiación Hawking acumulada en el frente destruiría cualquier destino en el instante en que la nave se detuviera. Las ecuaciones demuestran que deformar el espacio es completamente lógico. La ingeniería para hacerlo pertenece a una civilización que aún no somos. Aquí es donde la investigación cambia de dirección. Porque hay una barrera que durante décadas hizo que los propios científicos declararan el teletransporte de un ser humano como fundamentalmente imposible. No tecnológicamente imposible, fundamentalmente imposible. Y esa barrera fue derribada. Werner Heisenberg demostró que no puedes conocer simultáneamente la posición exacta y el momento de una partícula cuántica. Cuanto más precisamente mides una, más difusa se vuelve la otra. No es una limitación del instrumento, es una propiedad fundamental de la realidad. Para teletransportar un cuerpo humano mediante un enfoque de escaneo y reconstrucción, un sistema necesitaría registrar el estado cuántico perfecto de cada átomo, posición, spin, orientación, momento, simultáneamente. Pero el acto de observación perturba el sistema. El escaneo destruye exactamente lo que intenta leer. Esa puerta parecía cerrada para siempre. Hasta 1993, Charles Bennett y su equipo crearon el protocolo de teletransportación cuántica. No intentaron romper el principio de Heisenberg, usaron el entrelazamiento cuántico para rodearlo. El proceso permite transmitir el estado cuántico completo de una partícula a otra ubicación sin realizar ninguna medición directa sobre ella. El sistema no necesita saber qué información contiene la partícula. Solo necesita transportar esa estructura. El enlace cuántico entrelazado lleva el estado original a través del espacio, sin colapsar la función de onda. Heisenberg no prohíbe el teletransporte, define exactamente cómo debe ocurrir para ser real. Tú has sentido algo parecido a lo que voy a decir. Dos personas separadas por un océano, una piensa en la otra, el teléfono suena, lo llamas coincidencia, lo archivas y sigues. Pero hay un mecanismo detrás de la correlación instantánea que no respeta la distancia, y tiene nombre: entrelazamiento cuántico. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia porque no creía que fuera real. Estaba equivocado. Los experimentos lo demostraron repetidamente. Cuando dos partículas se entrelazan, sus estados quedan bloqueados entre sí. Medir una determina instantáneamente el estado de la otra, sin importar si la distancia entre ellas es de metros o de medio universo. La correlación ocurre sin ningún retraso, instantáneamente. Pero hay una trampa, y es crucial entenderla. El entrelazamiento cuántico no permite comunicación más rápida que la luz. La naturaleza de la medición cuántica es aleatoria. No puedes manipular el resultado en un extremo para enviar un mensaje controlado al otro. El receptor también obtiene resultados aleatorios. La verdadera utilidad aparece cuando combinas el canal cuántico con un canal clásico de comunicación. El Internet cuántico no reemplaza el Internet actual. Es un marco simbiótico. El canal clásico lleva los datos auxiliares. El canal de entrelazamiento lleva la esencia del estado cuántico. Y hay algo más. Cualquier intento externo de interceptar la información colapsa el estado entrelazado, destruyendo automáticamente los datos antes de que puedan ser robados. Seguridad absoluta, por diseño de la propia realidad. Redes de entrelazamiento cuántico a gran escala ya se están estableciendo en Europa, China y Estados Unidos. No estamos hablando de futuro lejano. Los primeros ladrillos ya están puestos. Ahora quiero que consideres algo incómodo. Porque lo que viene no es solo un problema tecnológico. Es un problema de identidad. Tu identidad. La teletransportación destructiva sigue un protocolo estricto. Un escáner desintegra cada átomo de tu cuerpo en el punto A. Registra el estado cuántico exacto. Transmite esos datos como información pura al punto B. Reconstruye una entidad sin defectos a partir de materia disponible localmente. Ninguna ley se viola. El obstáculo no es técnico, es filosófico.
La persona que sale en el punto B posee todas tus memorias, cicatrices, rasgos de personalidad. Desde su experiencia subjetiva, simplemente parpadeó y siguió viviendo. Pero la realidad brutal es que el original en el punto A fue completamente destruido. Si la identidad se define por la continuidad de la conciencia, este teletransporte es inherentemente una vaporización intencional. Y la entidad en B es un impostor perfecto, heredando la mente de alguien que ya murió. Pero si los seres humanos somos solo patrones de información, y mientras el patrón se preserve, la identidad sobrevive, entonces no desapareciste, fuiste reubicado. Si te atreverías a entrar en ese escáner depende enteramente de si crees que eres partículas tangibles de materia, o simplemente una cadena de código biológico ejecutándose en el universo. La teoría de cuerdas y la teoría M indican que la realidad no se detiene en las 3 dimensiones espaciales que experimentamos. Existen al menos 10 u 11 dimensiones, compactadas a escala microscópica que los aceleradores de partículas actuales no pueden sondear. Y es precisamente la presencia de esas dimensiones extra lo que proporciona una respuesta definitiva al problema de la distancia. Vivimos como criaturas planas sobre una hoja de papel bidimensional. Para viajar de A a B en ese plano, estamos obligados a recorrer toda la distancia intermedia. Pero si el papel se dobla a través de la tercera dimensión, A y B se tocan. Una distancia de millones de años luz en el espacio tridimensional es una fracción de nanómetro cuando se mira desde una dimensión superior. El teletransporte en este sentido no consiste en romper el límite de velocidad de la luz. Es un acto de reindexación del mapa estructural de la realidad. El universo no crea barreras de distancia. Es la limitación de los sentidos humanos la que las crea. Y aquí llegamos al nivel más profundo de esta investigación. Porque hay un modelo que dice que ni siquiera necesitas mover nada, que la ubicación misma es solo un dato editable. El principio holográfico propone que todo el mundo tridimensional que ves y tocas es en realidad una proyección desde una superficie bidimensional de información ubicada en el límite del universo. Si esta hipótesis matemática es correcta, el concepto de teletransporte se redefine por completo. No necesitas deconstruir átomos en un punto y reconstruirlos en otro. La ubicación de un objeto no es una propiedad fija de la materia. Es una función, un valor de datos codificado en la superficie informacional original. Teletransportar un ser humano de la Tierra a una galaxia distante no requeriría manipular la entidad tridimensional. El enfoque más fundamental sería intervenir directamente en el código fuente bidimensional del límite, actualizar las coordenadas de visualización de la información. Cuando los datos en la superficie límite cambian, la imagen proyectada en el espacio tridimensional se altera instantáneamente. El espacio funcionaría como una pantalla que refresca y actualiza píxeles según las líneas de comando subyacentes. La correspondencia entre la teoría gravitacional en dimensiones superiores y la teoría cuántica de campos en dimensiones inferiores ya ha demostrado la viabilidad de este marco. El obstáculo no está en las leyes del universo, está en la capacidad de procesamiento. No tenemos forma de acceder a la superficie límite para leer y editar los bits originales que construyen un cuerpo humano. Pero el modelo demuestra que el teletransporte no es tecnología de transporte, es reposicionamiento de información. Y eso nos lleva al punto donde toda esta investigación converge. Porque si todo lo que acabo de mostrarte apunta en la misma dirección, entrelazamiento, agujeros de gusano, dimensiones extra, el principio holográfico, es porque hay algo debajo de todos ellos. Un fundamento único. El universo no está hecho de materia bruta, está construido con información. No es una metáfora filosófica, es la esencia central de la ciencia cuántica moderna. John Wheeler lo condensó en una frase: "It from bit". Cada entidad física se origina a partir de datos. Un electrón no tiene cáscara, no tiene interior sólido. Su naturaleza se define enteramente por propiedades cuánticas: spin, carga, masa, posición. Todas estas propiedades son respuestas sistemáticas a preguntas de sí o no en el nivel más fundamental de la realidad. Un electrón no es un trozo de materia, es una colección de información codificada. Cuando aceptas que todo a tu alrededor es fundamentalmente información, el teletransporte deja de ser ciencia ficción. Teletransportar un humano no consiste en levantar un montón de átomos del punto A y lanzarlos por el espacio hasta el punto B. Consiste en extraer el estado informacional cuántico completo de tu cuerpo, transmitirlo,
y reconstruir ese patrón sobre un conjunto de partículas disponibles en el destino. ¿Qué partículas específicas estén allí no importa? La información es lo que da forma a tu identidad y existencia. Un cuerpo humano contiene aproximadamente 7 por 10 elevado a la 27 átomos, cada uno con un estado cuántico increíblemente complejo. Procesar esa cantidad colosal de información simultáneamente es un desafío técnico más allá de lo imaginable con la tecnología actual. Pero la barrera es de ingeniería, no de principio, no de ley universal. La hipótesis de la subida de conciencia a un sustrato digital lleva esto un paso más allá. Si la conciencia es puramente consecuencia del procesamiento de información, 86.000 millones de neuronas, 100 billones de conexiones sinápticas formando una matriz de datos colosal. Entonces, transferir esa estructura a un nuevo sustrato material es factible. Una versión digital de ti despertaría en el destino con cada recuerdo, cada rasgo de personalidad, cada sentido subjetivo de continuidad. Pero si una interrupción de incluso una millonésima de segundo en el estado consciente es suficiente para cortar el hilo vinculante de la identidad, entonces lo que se creó no eres tú, es un software viviendo en una ilusión de ser tú. El universo no pone barreras de distancia, las barreras están en tu percepción. Cada mecanismo que te mostré hoy, desde la teletransportación cuántica que ya funciona en laboratorios, hasta el principio holográfico que redefine la ubicación como un dato editable, apunta en la misma dirección. La distancia es una propiedad emergente de la limitación sensorial, no una propiedad fundamental de la realidad. El dogma dice que estás atrapado aquí, que el espacio es enorme y tú eres pequeño, que el universo te separa de todo lo demás por diseño. Los datos dicen otra cosa, y lo que dicen es más extraño, más incómodo y más real que cualquier versión cómoda que te hayan entregado. El dogma satisface a los cómodos, la verdad satisface a los curiosos. Soy James, nos vemos en la próxima.